tal, chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla el docente Yankee Santaya Támara del curso de Física Elemental dirigido para los estudiantes de tercero de secundaria. Bueno, en esta oportunidad, en esta semana nos toca avanzar el repaso 1, 2 y 3. 1 y 2 y 3, ¿qué? De la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3. Acompáñame, por favor. ¿Qué nos tienen preparado esta vez? Muy bien, el repaso. Acá está el repaso. Observen. La semana número 1 hemos mencionado acerca de movimiento parabólico de caída libre. ¿Cuándo un cuerpo está en caída libre? ¿Se acuerdas? Fácil. Cuando la única fuerza que actúa es su propio peso. Profesor, ¿y parabólico? Parabólico es la trayectoria que describe, alumnos. ¿Y de qué depende? Fácil, depende de la manera en la cual fue lanzado el objeto o el móvil. Depende de su dirección de la velocidad. Muy bien. A su vez, también debes recordar lo siguiente. Es el movimiento compuesto por el movimiento vertical de caída libre y en el eje vertical y el famoso MRU de manera horizontal. ¿Cómo así, profesor? Fácil. Observen. Acá está el famoso movimiento parabólico de caída libre. ¿Parabólico por qué? Porque describe una parábola como trayectoria y está compuesto en el eje vertical por el famoso movimiento vertical de caída libre y de manera horizontal por el famoso MRU. ¿Qué sucede, profesor? Fácil. Este objeto, primeramente tienes que descomponer. Acuérdate de esta, mía. Fue lanzado con una velocidad v, colocamos acá una velocidad v, con cierto ángulo de inclinación, un ángulo alfa. Muy bien. Es un vector. Recuerda que la velocidad es un vector que posee módulo, dirección y sentido. Módulo, el valor de la velocidad, dirección y sentido lo representamos a través de esta representación matemática, una flechita, ¿no? Muy bien. Tienes que descomponer, profesor. Sí, descomponlo. Mira acá. Y aplicamos un poco de trigonometría y descomposición de vectores, ¿no? Mira acá. Descomponemos en el eje vertical, en el eje horizontal. Muy bien, profesor. Este sería el famoso B, ¿no? Es un B. Muy bien. Entonces, ese es B por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo, profesor? Alfa. Este es por trigonometría, ya sabemos eso. Profesor, y acá en la parte superior, fácil. Sería un B por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo, profesor? Ángulo alfa. O sea, sin, está en inglés, seno. Seno del ángulo alfa. Muy bien. Profesor, ¿y qué sucede con este vector velocidad? Fácil, desaparece, pues. ¿Por qué? Porque la suma vectorial de esta más esta te va a dar esta. Entonces, en este caso ya no tomamos importancia a tal valor. Y solamente quedaría B coseno de alfa en el eje horizontal y B seno de alfa en el eje vertical. Listo. Entonces, ¿cómo descomponemos? ¿Te acuerdas, no? Recuerda. Ese es el B coseno y este es el B seno, que ya te lo mencioné. Listo. ¿Qué sucede con este vector? Pues esta velocidad se va. Y ese sería el famoso B seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Alfa. Sería B coseno del ángulo, ¿qué? Alfa. Muy bien. Profesor, ¿ahora qué hacemos? Fácil. En el eje X, este B coseno de alfa va a experimentar, ¿qué? Un famoso MRU B. Perdón, el famoso MRU. Movimiento de rectilíneo uniforme. Muy bien. Entonces dijimos lo siguiente. B coseno, cuyo valor es B coseno. Listo. Este va a experimentar, ¿qué? Un famoso MRU. Profesor, y acá, de manera vertical, el movimiento parabólico de caída libre. Muy bien. Listo. Y se cumple todas las propiedades. Muy bien. Sabemos lo siguiente, alumnos. Sabemos que S, por ser lanzado de manera oblicua,
va a describir esa trayectoria. Llega por acá, llega por acá, llega acá, sigue hasta que llegar acá y también llega hasta acá, hasta impactar en el piso. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Fácil. Lo que vamos a hacer es una proyección y nos vamos a apoyar siempre del famoso MRU y movimiento de caída libre. Mira, alumno, mira, mira. Ahora decimos lo siguiente, profesor. Acá, obviamente, movimiento parabólico de caída libre. Muy bien. Acá, ¿qué sucede? Fácil. Esto sube, ¿no? Movimiento vertical de caída libre hasta llegar a una velocidad propia, ¿no? Ponle un B con una cierta velocidad. B sub 1, bueno. Listo. Profesor, ¿nos vamos a apoyar? Sí, quiere decir que este también va a experimentar un movimiento vertical de caída libre B sub 1. Lo mismo. Ah, muy bien, profesor. B sub 1. Profesor, y acá de manera horizontal, ¿te acuerdas que en el MRU la velocidad es constante? Sí, profesor. Ah, entonces quiere decir lo siguiente, que esa proyección va a experimentar un MRU. ¿Qué quiere decir un MRU? Ah, entonces si acá fue la velocidad inicial fue B coseno de alfa, acá también tiene que ser B coseno de alfa. Listo. Profesor, y acá, en esta trayectoria, también tiene que ser B coseno de alfa. ¿Por qué? Porque es un famoso MRU. Profesor, y acá, también tiene que ser ¿qué? Un MRU. Profesor, y acá, en este punto también, acá. Ah, ya, profesor, ya lo estoy entendiendo. Entonces, en el movimiento horizontal desarrolla un famoso MRU. Cópialo. Esa velocidad acá. Profesor, acá, también acá. Muy bien, profesor, y acá también. Ah, profesor, en toda su trayectoria, a pesar que es parabólico, sí, sin importar. Independientemente de eso, desarrolla un MRU de manera horizontal. Muy bien. Ahora decimos lo siguiente. Tú sabes que en la posición más alta, acá la velocidad vale 0, ¿no? La velocidad vale 0. Listo. Ahora tú sabes muy bien por caída libre que la velocidad de subida es igual a la velocidad de ¿quién? De bajada. Entonces, profesor, acá también se cumple el movimiento parabólico. Claro que sí. La rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Allá muy bien, profesor. Entonces acá, ¿qué sucede, profesor, acá? Entonces, en este caso, B sub 1. Listo, profesor, ya entendí. Acá, velocidad subida B seno de alfa. Entonces, la velocidad de bajada también tiene que ser B por el seno de alfa. Bueno, en módulo, ¿no? No en dirección, ¿no? En módulo. Muy bien. Esta velocidad va a ser B por el seno del ángulo alfa. Muy bien. Chicos, ¿y acá cuál será su componente? Acá. ¿Existirá? No. ¿Por qué, profesor? Fácil. Pregunta. Mira acá, la velocidad
vertical acá es 0. Por ende, acá también va a ser 0. Y como es 0, no tiene representación, se va. Muy bien. Entonces, como tú te das cuenta, la velocidad de subida es, perdón, la velocidad de subida también tiene que ser igual a la velocidad de bajada en módulo. ¿Qué más? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Nunca te olvides de eso. ¿Ya? Y este es el famoso movimiento parabólico de caída libre. Bueno, acá, estática. Veamos, ¿qué nos tiene preparado acá? Estática. Básicamente, ¿qué se encarga del estudio de los cuerpos en reposo? Muy bien. Por ejemplo, acá observamos una estructura metálica, un puente, en el cual cada elemento posee cierto peso, por ende posee cierta magnitud, ¿no? Posee masa, posee por ende cierto peso, ¿no? Y la estática nos dice lo siguiente: ¿qué condiciones debe cumplir estas fuerzas de tal manera que esté en equilibrio, en reposo? O un puente se mueve. No, un puente no se mueve. Siempre tiende a estar en reposo. ¿Y qué condiciones debe cumplir? Las fuerzas, eso te lo estudia la estática te lo estudia. Muy bien. Tipo de fuerza en la naturaleza. Bueno, chicos, acá observamos que lo borramos y lo explicamos nuevamente. ¿Fácil? ¿Qué nos dice? La fuerza de gravedad, peso. Es aquella fuerza producto de la atracción que ejerce la Tierra sobre otros cuerpos y siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. Observa. Mira, hasta una persona, su centro de gravedad siempre va dirigido hacia el centro de gravedad, hacia el centro de la Tierra. Muy bien, profesor. Entonces quiere decir que el peso de esto hacia el centro de la Tierra. El peso de esfera también hacia el centro de la Tierra, punta. Pero acá también hacia el centro de la Tierra. Acá también, sí, acá también hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Donde el peso se calcula de la siguiente manera: peso, masa por la gravedad, masa en kilogramos y la gravedad, que tiene un valor que tú ya conoces, aproximadamente 9,8 metros por cada segundo cuadrado, pero, para fines prácticos lo vamos a redondear a 10 metros por cada segundo cuadrado. Recuerda esto, 10 metros por cada segundo cuadrado. Nota, siempre se representa desde el centro de gravedad. Claro, la representación del peso siempre se representa desde el centro de gravedad. ¿Y de qué depende esto, profesor? Depende de las dimensiones y de las formas de las figuras o de los cuerpos que vamos a estudiar. Por ejemplo, esa esfera, obviamente su centro de gravedad va a ser donde, en el centro. Pues la Tierra también su centro de gravedad en el centro. De la persona, por el ombligo. De esa regla, por el centro, pues por el centro, mira, centro de gravedad. Perfecto. Entonces, prosigamos. Y acá tenemos la representación. Esa es la superficie terrestre asociada a una altura h, posee cierta masa, y acá está la representación del peso. ¿Dónde va dirigido? Desde el centro de gravedad. Muy bien, ¿dónde? ¿Dónde? ¿El P? ¿Qué es el peso? Dice, miren qué, profesor, en Newton. En Newton, acuerdo de esto, Newton. Muy bien. ¿Te acuerdas que te dije que el peso es igual a la masa por la gravedad? Fácil, porque la masa. Muy bien, entonces, ¿qué es M? Lo colocamos acá. M, ¿quién es? La masa. Y en el sistema internacional se mide en qué? En kilogramos. G, ¿qué es? La gravedad. ¿Y en qué se mide? En metros por cada segundo cuadrado. Listo. Muy bien. Prosigamos. La segunda fuerza que vamos a analizar es la fuerza de tensión. ¿Y es qué es? Es aquella fuerza que presenta las cuerdas, cables, debido a la fuerza que están sometidas. Por ejemplo, este cuerda está sometida ¿a qué fuerza? Al propio peso del bloque, ¿no? Y también está sujeta por quién, por esta persona que está sujetando, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿cómo se representa? Fácil. Mira acá. Siempre se realiza lo siguiente. Siempre en la cuerda se realiza un corte imaginario
y la tensión va dirigida hacia acá, hacia el perdón, el sentido de la tensión siempre va dirigido hacia el corte imaginario. El sentido siempre va dirigido hacia el corte imaginario. ¿Y quién es este profesor? La tensión. Acá también, ¿quién es la tensión? Bien, peso. Normal. Es aquella fuerza que presentan los cuerpos debido al contacto entre superficies. Por ejemplo, acá, ¿no? No estoy en contacto. Lo pongo en contacto. Muy bien. Toda masa, todo cuerpo por poseer masa posee peso. Muy bien. Y por ende, la fuerza que emite o que reacciona la superficie se llama normal. Y siempre que es perpendicular a la normal. Casi siempre. Muy bien. Perpendicular a dicha normal. Muy bien. Prosigamos. En un plano inclinado, fácil. Mira acá. En un plano inclinado cambia las cosas. ¿Por qué, profesor? Fácil. ¿Por qué? Porque la normal, en este caso, va a ser el P por el coseno del ángulo 30. ¿Sí, profesor? Sí. Mira acá. Aplicamos el peso. Muy bien. Este es el peso. Y lo descomponemos, ¿no? Muy bien. Un poco de geometría. Este es 30. Este ángulo también es 30. Profesor, opuestos por el vértice. Ah, ¿con cuál? Con esto y con esto. Lo ponen. Ah, muy bien. Eso también va a ser 30. Muy bien. Entonces hicimos lo siguiente. Fuerza va a ser P por el coseno de quién? Por el coseno de 30 grados. Listo. Ah, ya. Entonces acá va a haber una normal. Sí, va a haber una normal. Cuyo valor va a ser P coseno de 30 grados. Ah, ok. Perfecto. Entonces acá hay una normal. Y porque existe un equilibrio en este eje, quiere decir que la normal, que P coseno de 30 va a ser igual a la normal. Muy bien, pasemos acá. Primera condición de equilibrio. Si te preguntan lo siguiente, un cuerpo para que esté en reposo tiene que cumplir con dos condiciones. La primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Y recién ahí podemos decir que el cuerpo está en reposo. Muy bien, observamos. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? Fácil. Nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúa en un cuerpo es cero. O sea, la sumatoria vectorialmente, acá está la flechita, vectorialmente, vectorialmente tiene que ser cero. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué se cumple? Fácil. Recordamos, suma de vectores es igual a cero. ¿Cuándo? Tenemos un n vectores en el espacio. Por eso, ¿por qué tiene que ver los vectores con la fuerza? Ah, es que las fuerzas son vectores. Son vectores, se representan a través de vectores. Pregunta, para que la sumatoria de fuerzas resultantes tienen que ser cero, tiene que formar un polígono cerrado. Observa acá. Por ejemplo, comencemos con la letra A, con el vector A, perdón. Mira hacia dónde va, hacia abajo. Ah, muy bien. Prosigamos acá, hacia abajo. Muy bien, profesor. ¿De quién sigue? La E. Miren la orientación de la E. El vector E. Ah, muy bien. De igual manera, acá. Muy bien. ¿De quién más sigue, profesor? La letra D. Luego la letra E. El vector E, perdón. Y luego el vector C. Observa que todos estos vectores que están en el espacio
se han podido unir acá de esta manera, de la siguiente manera, formando ¿qué? Un polígono cerrado. Por ende, queremos decir lo siguiente, que la sumatoria vectorial es cero. Profesor, ¿pero qué más? Como conclusión se dice lo siguiente. Como conclusión, la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser lo siguiente. Mira acá, en el eje X y Y, que tú conoces, se tiene que cumplir lo siguiente. Sumatoria de fuerzas resultante que van hacia la derecha es igual a sumatoria de fuerzas resultantes que van hacia la izquierda. La sumatoria de fuerzas verticales que van hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas verticales que van hacia abajo. Muy bien, prosigamos. Y acá un problemita. Fácil, ¿eh? Describe un movimiento parabólico. Vamos a describir ese movimiento parabólico. Muy bien, describe esa trayectoria. Mira lo que sucede. A ver, te dan una velocidad inicial, 20 metros I y J. ¿Por qué te dan 20 metros I? El I es asociado al eje X. Al eje X se le asocia el vector unitario I. Y al eje Y se le asocia el vector unitario J. Listo. Entonces decimos lo siguiente, 20I, I positivo, quiere decir hacia la derecha. Entonces representamos este vector, el vector velocidad. Bien. Profesor, 30 metros por cada segundo, J positivo, J verticalmente. Muy bien, hacia arriba, ¿no? Acá es 20 y acá es 30. Listo. Va a describir, le hemos descompuesto este vector. Muy bien, ¿qué va a hacer el profesor? Fácil. Va a experimentar un movimiento parabólico. Y nos piden el tiempo de vuelo. Hasta recorrer hasta ese extremo. Fácil. Tú te apoyas del famoso, ¿qué, profesor? Movimiento vertical de caída libre. ¿Cómo así, profesor? Fácil. Así, mira, observa. Mira. Ahora pasa con encontrar el tiempo de acá hasta llegar a su máxima altura. ¿Por qué, profesor? Porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. O sea, calculemos el tiempo de subida y el tiempo de bajada y podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir que en este caso, si contamos el tiempo de subida, lo multiplicamos por 2 y ese sería el tiempo de vuelo. Perfecto. Muy bien. ¿Cuya velocidad inicial va a ser cuánto, profesor? Fácil, va a ser 30. Y va a emplear un cierto tiempo t en llegar de aquí hasta acá. Mira acá, observa. Muy bien, 30 metros por cada segundo. Listo. Profesor, ¿y acá cuánto va a ser su velocidad? 0, pues, porque es su altura máxima. Velocidad igual a 0. Listo, profesor. Profesor, ¿qué fórmula aplico? Fácil. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué? Porque es caída libre. La velocidad final, ¿cuánto vale? 0. Reemplazando valores, 0.
La velocidad inicial hacia arriba, todo lo que va hacia arriba positivo. 30. La gravedad va hacia abajo, o sea, negativo. ¿Cuánto vale la gravedad, profesor? Ya tienes que saberlo, 10, pues 10, 10. ¿Cuándo sale, profesor, el tiempo entonces? El 10t pasa sumando, 10t es igual a 30, t tiene que ser 3. ¿El tiempo de qué? De subida. ¿Cuánto vale, profesor? 3 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo, se concluye que el tiempo de vuelo, entonces, el tiempo de vuelo tiene que ser el doble, 6 segundos. Eso es lo que nos pide. Muy bien. Determinamos el valor de A. Determinamos el valor de la tensión en el punto A. Fácil, alumnos. Si el bloque P pesa menos 200 J Newton y el bloque Q pesa menos 320 J Newton. Profesor, ¿qué significa el menos? Fácil, como te mencioné. Lo que va hacia arriba, positivo. Lo que va hacia abajo, negativo. ¿Por qué va hacia arriba y hacia abajo? Ah, ¿por qué? Porque te lo indica el vector J. Pues, y tiene sentido, pues chicos. El peso no hacia dónde va, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, pues. Y para que represente hacia abajo con el vector unitario J. Ahora, pero para asegurarme, le pongo el signo negativo, que quiere decir hacia abajo. Ah, muy bien, entonces decimos lo siguiente. Hacemos un zoom al dibujo y vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Primero vamos a representar los pesos de cada bloque. El bloque P, con un peso de 200 newton. Newton, nunca te olvides de la unidad. Newton. Muy bien. Y el otro bloque que pesa 320 newton. Uy, perdón. Profesor, ¿por qué no coloco acá? Si acá está negativamente, ¿por qué acá no coloca acá también negativamente 200 newton menos 200 newton? Ah, fácil, es que acá solamente dan el módulo y la dirección, ¿no? Cuando tú ya representas mediante un vector, ya no es necesario colocar el signo negativo, no es necesario, se sobreentiende, porque va hacia abajo. Ah, muy bien, ya le he representado. Y esto P igual a 200 y 320 representan el módulo, el tamaño del vector. Ahora, como tu profe te enseñó, fácil. Para determinar la tensión acá, decimos lo siguiente. Primeramente acá. Corte imaginario acá y corte imaginario acá. Listo. Ahora, mira, gánate con mi poder. Hay una tensión. Acá también debe haber otra tensión. Dirigido siempre hacia el corte imaginario. Y acá también dirigido hacia el corte imaginario. Ahora decimos lo siguiente. Esto es una tensión. Acá también es una otra tensión de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Profesor, ¿esa es la misma cuerda? Ah, entonces quiere decir que esta también es una tensión. Listo, alumno, salió el problema. ¿Por qué? Porque el diagrama de cuerpo libre, sabemos lo siguiente. ¿Qué, profesor? ¿Qué sabemos? Sabemos esto. Que acá, ¿qué se cumple, profesor? Mira acá, observa. Se cumple que la sumatoria de fuerzas verticalmente hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas verticalmente hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La tensión. ¿Quién está hacia abajo? 200. Ah, entonces quiere decir que la tensión vale 200 newton. Profesor, y acá también, pero no ves que es la misma tensión, la misma tensión, la misma tensión y la misma tensión. Por ende, la tensión acá también va a ser 200 newton. Listo. Bueno, eso sería todo en esa oportunidad. Hasta luego.